Muy buena, gente. Soy Pavel y estamos aquí jugando a Watch of Realms. Justo que empezamos en el reset. Ahora enseguida el dragoncito, ¡pum! Se pone la recompensa. Vamos a ver qué nos ha tocado. Porque en el vídeo de hoy vamos a darle un primer repasillo a la nueva mazmorra de equipo. Que tiene muy buena pinta, contenido del bueno. La verdad que el juego se lo están currando. Bien, esa piedrecita nos viene bien para el fin de semana. Bueno, no es tan mala recompensa. Vamos a ver qué pillamos aquí. Ya está disponible la mazmorra de equipo. Le tienes que dar aquí a incursiones. Mira, el logotipo lo han cambiado o es que está... Ah, debe estar brillante porque hay mazmorra de equipo. Mira, y son 6 días. Tenemos una semana la mazmorra de equipo. Está aquí brillando. Está chulo, chulo. Valkyria, cuando empiece cada ronda de la mazmorra de equipo conseguirá 150 llaves. Aquí las tiene. Y podemos conseguir más, no sé cómo será pagando, supongo. Necesitará una llave de mazmorra cada vez que entre. Dice, completar la mazmorra de equipo le garantiza a los comandantes el acceso a materiales para forjar nuevos conjuntos de equipo y la moneda especial, la gema de la mazmorra. Se usan para comprar varios objetos únicos en la tienda. Ven, vamos a ver un poco la etapa, vamos a ver la tienda, vamos a darle un repasillo rápido. Tened en cuenta que hay un programa de creadores de contenido, entonces esperad bastantes vídeos de este tema. Yo subiré unos cuantos vídeos, así que vamos con la intro y ahora lo vemos en profundidad. Bueno, chavales, pues vamos a ver. Tenemos aquí la mazmorra de equipo, ¿no? Me obliga a darle a luchar. Vale, entonces, aquí el equipo, eso, ahora lo miraremos. Vamos a echarle un vistazo primero. Tenemos 6 etapas. La etapa, este contenido es duro, o sea que no te agobies con el contenido. Mirad, tenemos aquí la vista previa del botín. Vamos a empezar por aquí arriba a la izquierda. Tenemos aquí la etapa. Yo tengo intención de llegar al menos a la etapa 5. A la etapa 5 y hacer la 5. La 6 es bastante complicada. Luego tenemos aquí una tienda. La tienda de la mazmorra, el recurso que gasta son estos cristales. Y estos cristales, la gema misteriosa, se obtiene en la mazmorra de equipo, pero creo que también dropea, creo que también sale en las incursiones normales, me parece. De aquí, lo que veo más interesante, la caja de equipamiento, esta, una pieza mítica al azar, no lo veo especialmente útil. Esto ya es lo que se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque esto es un inmemorial. Te dan inmemorial. Los inmemoriales siempre rolean bien. Entonces, esto hay que pillarlo. El arma sin identificar también son buenas. Las escamas serán para forjar. Dice, consume este objeto seleccionando en fundición o forja equipo para conseguir equipo único. Esto también habrá que considerar. Los martillos. Y luego esto es lo mejor de todo. Sobre todo este. En la etapa 5, que esto es lo que yo quiero pillar, tenemos inmemorial brazalete de voluntad con unas stats fijas, parece. Este es de defensa, vida, regeneración de furia. Estos son las stats que ellos piensan que deben tener los tanques. Esto es importante saberlo porque muchas veces puede ser diferente a lo que nosotros pensamos. Y esta es una de ataque de rugido infernal crítico. ¡Buah, tío! Esta es buenísima. Buenísima. Y si encima rolea bien, por eso quiero hacer la 5. Y luego esta es una sin identificar. ¿Vale? Vale. Esa es la tienda. Ahora, tenemos aquí la etapa y tenemos aquí lo que nos dropean, que son las gemillas esas. Vista previa del botín. Tenemos conjunto de equipo disponible. Parece ser que dropea también eso. Tenemos nuestras gemillas de mazmorra. Tenemos los armas sin identificar. Y tenemos lo que son los míticos normales. Y brazaletes sin identificar. ¿Estos brazaletes son diferentes? Ah, esto es como la arma, ¿no? Armas y brazaletes, ¿vale? Podemos irnos a la forja. Aquí tenemos que utilizar estos recursos. Tenemos aquí también identificar. Por si nos cae algún ítem de esos que no está identificado. Esos suelen ser buenos y tienen unas estadísticas adicionales. Bien, ¿y qué más tenemos por la derecha? Aquí a la derecha tenemos un poco de la descripción de las etapas. Consume 20 de energía, te gasta una llave, perfecto. Y vemos que según vas avanzando,
hay como una especie de mecánica básica de los monstruos. Entonces dice inmunidad al daño físico, quiere decir que es una pasiva. No sé si es constante o que se la otorga. Entonces el daño físico tenemos que llevar magos, ¿vale? Bien. Campeones populares todavía no tenemos. Luego tiene aquí inmunidad al daño físico. Aquí recuperación mejorada. Duplica la sanación que recibe. Anticontrol. Halago malintencionado e inmune a los efectos de control y a las habilidades de desplazamiento. Además, cuando sufre ralentización, los efectos duran un 50% menos. Vale, ya en la 4 ya se va complicando la cosa. En la 5 hay invisibles, aparte de la anterior. Y en la 6 hay invisible y demás. Esta es la chunga. 722.000 de poder. Tened en cuenta que yo con el equipo de dragón llego a 685. O sea, yo esta no me la voy a poder hacer. Y esta, 705.000, lo veo complicado. Creo que me voy a quedar en la 4, lo que me va a dar mucho coraje. Bueno, vamos ahora en lo siguiente a hacer unos tries, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se mueve esta mazmorra. Venga, pues vamos a hacer unos intentos y os voy a comentar un poco el equipo que voy a llevar. Llevo la setup mía habitual, un poquito modificada, que es 2 tanques, 2 curanderos. Llevo al Reinhardt y llevo a Brokir, llevo a Vortex y llevo a Weka, y luego llevo DPS de magos, llevo a Kamet, a Vierna, y con Morrigan le subimos un poquito el daño a Vierna. Luego llevo un apoyo de Dolores, que no sé qué pasa con eso, y Arrogancia. Y luego también llevo un apoyo del tipo este, para verlo a anti-healing, porque este dice que inflige un 700% de daño de área y aplica antisanación a los enemigos a su alcance. Entonces abajo a la izquierda hay una... Este me gustaría igual mejorarla un poco. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos atascados y ya luego empiezo a gastar recursos, ¿vale? Entonces vamos a ver de artefactos así curiosos. Pues tengo en Morrigan, por ejemplo, le he puesto este, que igual se lo puedo cambiar al Nasir, que aumente la velocidad de ataque y la regeneración de furia, porque lo que te interesa es que el Nasir haga mucha definitiva. Pero bueno, vamos a aprender jugando, ¿vale? Que es lo que interesa. Vamos a verlo y vamos a pausarlo y vamos a ver el mapa. Dice, bueno, este mapa creo que es diferente al mapa final. Ah, no, o igual. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí que defender y por dónde nos van a entrar. Nos van a entrar o por aquí arriba o por aquí abajo, ¿ves? Porque estas casillas son para poner a los jugadores a los héroes de suelo. Entonces vamos a ver un poquito. Tengo bastante para sacar bastantes cosas. Sale y volca. Y lo primero que nos entra es por aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un broquín. Y vamos a poner aquí una arrogancia. Y luego el main DPS. Vamos a ver, porque aquí podría poner la Dolores. Vamos a poner una pierna aquí Si pongo una pierna aquí... No. Bueno, lo suyo sería tener a Dolores aquí. Y que esta pueda... Bueno, no nos vamos a estresar demasiado. Estos son los chungueras que... Tengo que poner un curandero, tío, ¿no? Estos son los chungueras que te dan el problema de... Mira, el Vortex aquí me cura... No me cura la pierna. Entonces, si esta no sufre daño... Está bien colocado ahí. Entonces vamos a poner aquí a Dolores. Vale. Entonces, estos son los... Igual tenía que haber sacado Dolores antes. Estos son los que se curan.
Vamos a ver si se cura. Bueno, claro, es que aquí es que tengo... Es la primera fase, ¿no? Pero... Y aquí... Ahora nos va a salir peña aquí. Entonces tenemos que empezar a bloquear esto. Esto. Y lo tenemos que matar con algo. Lo podemos matar desde aquí arriba. Vale. Están cayendo muy rápido, pero es normal porque es la primera fase. Eso es porque van para atrás, tío. Esta fase está bien para que veas un poquito las mecánicas. Porque es la primera la vamos a hacer fácil. Tienes que controlar esta oleada y esta Morrigan y este Hollow. Vale, ahí el Kame ya ha tirado la habilidad. Esta Morrigan, tío, ¿dónde la pongo? Además, que no, es que no tengo para poner, es que ya he puesto todo. Ya tengo para poner. No puedo poner más, ya he puesto los 8. No sé al final si la Dolores esa va a rentar o hay que meter más DPS o hay que meter más curación. Yo creo que esta la voy a tener que quitar y poner aquí una Hollow, tío. Porque si no, no me van a poder curar. Yo creo que sí se podría quedar. Esta va a ser como lo voy a intentar. Vale. Fijaos. Tenemos aquí 2 tanques. Tenemos una arrogancia que pega ahí. Esa arrogancia ahí, no lo sé, igual podríamos quitar esta arrogancia de aquí y meter aquí esto. Eso también valdría. Todo lo que tenga el tanque ahí acumulado. Bueno, es la primera, muy fácil esta, es porque la gente se lo tiene que pasar. Has conseguido la nueva moneda de la mazmorra esta, la gema de la mazmorra. Qué raro que no hayan puesto a un tío gordo aquí, ¿no? Esto es lo que te dan la primera vez y esto es lo que me ha tropeado. Vete a la tienda y aquí podemos comprar cosillas. Vale. Bien. Vamos con el siguiente, la siguiente etapa. ¿Qué tal? Venga, pues vamos con el siguiente try y vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a poner. Hemos dicho. Vamos a poner al Brokir aquí. Vamos a poner la Vierna era por aquí. Igual el Brokir lo podría haber puesto aquí atrás. Vamos a poner este aquí. La SIR aquí, porque cuando esto luego vamos a necesitar. La SIR tiene que tener el ultimate para esa gente. Vamos a apoyar con esta aquí. Y esto, ¿ves? La SIR tiene que tener el ultimate aquí para esos 2 pavos. Claro, porque esas oleadas hay que bajárselas rápido. Entonces, ya tenéis que ir montando el lado derecho. Tienes que ir montando el lado derecho con Kame y con el otro tanque. Y ahora solo nos falta colocar. ¿Ves? Para esta segunda no voy a tener. No me recarga la ultimate tan rápido. Y me puede dar problemas más adelante. Y así es como lo voy a dejar en principio. Y a ver qué tal. Esto también se lo está bajando sin problema. Que la cuenta. Yo creo que más o menos es así. Y que luego será un poco ver los personajes que tiene y las habilidades que tienen. Porque la pava esta, tío, esto de aquí, ¿qué es, tío? Mecánicas básicas de los monstruos. Estos son los elfillos estos. Esto es elfillo. Esto es elfillo.
Estos elfillos son inmunes al daño físico. O sea, por ejemplo, lo del anti-healing todavía no está activado, creo, aquí. Y la Volca no está haciendo mucho daño. O sea, que esto es un paseíto más o menos. Para una cuenta como la mía. Porque si te fijas, no estoy siquiera utilizando la definitiva ni nada. ¿Ves? Utilizar la definitiva. Son oleadas. Te vienen en oleadas. Esta, por ejemplo, no tengo muy claro qué hacer con ella. Aquí si tuviese un Artemis sería espectacular. Si yo tuviese un Artemis lo pondría aquí. Dejaría esta en el banquillo y quitaría arrogancia. Quito arrogancia, dejo a esta en el banquillo y luego otro líder. Por ejemplo, la Dolores. Ahora para el siguiente vamos a hacer un cambio. Y vamos a meter a Raiden. Para que mejore al Kame. Y son los dos líderes que vamos a dejar ahí. Completado, soberbio. Vale, vamos con la siguiente etapa. Venga, pues en esta he hecho un pequeño cambio. He puesto a Raiden para mejorar el daño de Kame. Y hemos perdido lo que es el bonus de líder del Rey Hard. Tú tienes que ir viendo si se te mueren. Tienes que elegir entre matarlos. Vamos a poner al Brokir aquí. No. Aquí mejor. Tienes que elegir entre... Vamos a sacar rápido o este. Tienes que elegir entre matarlo rápido o tener más aguante. Vamos a ver si esta fase nos presenta alguna dificultad. Ya, mira, ya está pegando la Volca leñazo, ya hay que curar. Ya hay que curar, ¿ves? Entonces, ya la tipa esta me están haciendo daño. Va, entonces ya no puedes tenerla ahí tan fresca. Ahí lo he tirado muy pronto. Ahí lo he tirado muy pronto y casi se me escapan, ¿eh? Ya la cosa se está complicando un poco, fíjate. Fíjate cómo la cosa ya se está poniendo tensa, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se escapan ahí. Mira, mira cómo se me han escapado ahí. Ya la cosa se ha complicado, tío. Ya esto vamos a empezar a sufrir. ¿Y que estamos? En la etapa... En la etapa 3, tío. Ya estamos sufriendo. Joder. Joder, tío. Vamos a hacer otro intento grabando. Y vamos a ver qué problema hay. ¿Qué problema hay? Podemos meter arrogancia. Este es una estafa. No nos sirve de nada. ¿Ves? Los campeones que bloquean a mucha gente. Por eso el tema del Crodor y demás. Ahí es bueno el Crodor. Y... tenemos que matar a esos, pues ya la arrogancia ahí nos va a venir bien para matar a esos. Incluso podríamos poner a esta, la lujuria, pero bueno. Este es el equipo que tenía de antes. ¿Ves? Porque ya tiene en medio. Vamos a hacer otro intento, ¿vale? Venga. Y si no lo conseguimos ya paramos aquí. Porque al fin y al cabo esto es una toma de contacto. Bueno, hemos quedado. Que vamos a colocar aquí a Brokir. Vamos a colocar aquí arrogancia. Y vamos a colocar la bien. Aquí es importante sincronizar bien los definitivos. Entonces tengo que esperar que estén ahí a rejuntadillo. Y ahora tengo que tirar un curandero porque si no me los va a empezar a bajar. Bien. Bueno, ya tengo eso. Ahora, la duda es, ¿qué pongo aquí? ¿La Sir o la tipa esta? ¿La tipa esta qué hace? No, es que no me la conozco bien. Pero yo creo que hay que poner a la Sir. La Sir. Y aquí es que no le va a dar tiempo. A ver.
Bueno, se lo ha cargado. Pero mira cómo me la ha dejado. La pierna me la ha dejado temblando. Y ya me está montando el lado de la derecha. La pierna me la ha dejado temblando. Voy a ver si me da tiempo a montar al Kame y a este. Y a ver si me da tiempo a... No, me la ha matado, tío. No me da tiempo. Mira, vamos a hacer un reinicio rápido. Y vamos a ver si lo consigo, ¿vale? Esto. No, espérate, vamos a intentar una cosa. Vamos a intentar que el primer pull hacerlo sin la arrogancia, ¿vale? Ahora os explico el porqué. Esto. Y ahora tenemos que sacar el curandero. Tenemos que sacarla así. Y ahora vamos a sacar el healer. Vale, entonces vamos a intentar que este pull hacerlo sin arrogancia y el segundo pull ya sí la sacamos arrogancia. Bien. Entonces ya viene el pull ese para acá, ¿no? Entonces yo lo que quiero es sacar una hollow para que no me maten a la pierna. Y ahora... Esto... Cuando están todos en rango... ¿Ves? Uf. ¿Ves? Eso. ¿Y por qué es importante eso? Las misiones se pasan así. Me he hecho ese primer pull. Ahora tengo maná de coste para montar el lado derecho. El lado derecho y no se me mueren. No se me mueren. Entonces, en el siguiente ya tengo que tener la arrogancia sí o sí. Porque si te fijas, aquí lo primero que va a salir es eso. Y ahora tengo que montar el lado derecho. Y voy a montar primero el Kame para que me vaya cargando la ultimate. Y estos vienen ya a amargarme la vida. Vienen a amargarme la vida. Voy a ver si me da para que la pierna se los baje. Vale, se lo ha bajado. Entonces ya puedo montar aquí esto. Y ya tengo hecha ya tengo montada la setup. Bien, ya hemos aguantado los primeros pulls. El chungo ha sido ese, fíjate que me lo he cargado de milagro, ¿no? Ahora ya esto es aguantar y cargártelo. Entonces tú vas viendo el Kame, va a ver que tanque el Reinhardt. Y cuando tenga ahí esto acumulado, pues ya tira ahí tu Kame. Y se baja esto, ¿ves? Arriba. No, tío, me han pasado, tío. Buah. Es chungo. Tenía que haber tirado antes el del Kame. Qué chungo es esto. O tener un tanque que bloquee más. Un tanque que bloquee más hubiese sido suyo. Si hubiese tirado antes la definitiva de Kame, yo creo que me lo hubiese bajado. Vienen estos dos. Ahí ya está tirando ahí eso. Vamos a tirar la definitiva del tipo este, a ver si bloquea algo más. Y ya vienen los de la izquierda. Eso lo ha parado. Bien, ya tengo a todos los de la izquierda ahí. Ahí. Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Seguimos vivos. No, me ha pasado uno, tío. Me ha pasado uno. Por eso aquí un Crodor. En teoría los mata. Por eso es bueno. Ahora voy a esperar que bajen ahí. Tengo que tirar la del Kame, tío, porque si no... Y esta no sé si me la voy a hacer. Pero hay que ir darlo todo ahí. Porque la pierna no llega. No, me ha pasado uno. Pues aquí nos hemos quedado. Nos hemos quedado en la etapa... En la etapa 3, tío.
Y yo quería llegar a 5, que flipado. Bueno, pues eso es nada, chavales. La verdad que este es contenido de alto nivel, ¿vale? Este es contenido de alto nivel. Habrá que ver si merece la pena gastarte las llaves aquí o no. Yo, como tenemos una semana, son 150 llaves. 150 llaves a 20 de energía, 20 por 150, son 3000 de energía. 3000 de energía. 3000 de energía. Pues son unas cuantas gemas. Creo que eran 300 por cada 3000, por cada 1000, me parece, si no recuerdo mal. Son 900 gemas. Habrá que ver si merece la pena, eso lo veremos. Bueno, y esto es todo. El vídeo es largo, pero bueno, es más que nada, creo que la etapa 3 me la puedo hacer si me lo ocurro, sobre todo cuando fusione el Crodor, arriba la valía parda, y entonces yo confío que el Crodor y si saca a Rift, eso pues, voy a ir a por Rift seguro, porque me quiero hacer esto. Es que esto es importante, esta hay que hacérsela. Entonces, arriba al Crodor y a la izquierda al Rift, o al revés, pero Crodor y Rift creo que van a ser importantes. O sea que, aunque sé que te va a molar tirar la Zilitu y demás, mi consejo es que te asegure el Capitán Rift. Mi consejo es el que te asegure el Capitán Rift, porque luego vas a poder estar tirando a banners durante 8 meses hasta que vuelva a salir el Rift. Entonces hay que pillar el Rift, ¿vale? Venga, cuídate, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, suscríbete.